¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato. Hoy he venido hasta el Monte Bernorio para explicaros un tema de arqueología. Pero como yo no tengo ni idea, pues me he buscado a alguien que de verdad conoce este sitio. ¿Queréis saber un poquito más? Pues venga, vamos para allá. Como os decía, pues ¿quién sabe más del Monte Bernorio que Quechu Torres? Nadie. Buenos días, Quechu. Buenos días. Bueno, pues lo primero de todo, quiero que nos presentes, que nos digas quién eres tú y qué es tu proyecto. Bueno, pues yo soy el director de las excavaciones en Monte Bernorio, también soy director científico y presidente del INVEAC, que es la institución que creamos para impulsar los estudios de arqueología en todo el norte de la península ibérica. Realmente la idea partió de nuestras intervenciones en el Bernorio, que es como el punto central o principal de nuestro trabajo y de nuestro interés, pero ahora mismo tiene más yacimientos. Y bueno, me cabe la responsabilidad de, desde hace 14 años, dirigir las excavaciones aquí en este excepcional yacimiento arqueológico. ¿14 años? 14 años, sí. Os voy a dejar la dirección de su blog, de INVEAC, aquí abajo en la descripción, para que echéis un vistazo, porque está muy interesante y hay cosas muy, muy chulas. Bueno, y para la gente que no lo sepa, ¿qué es el Monte Bernorio? Bueno, el Monte Bernorio es una zona arqueológica que tiene dentro muchas cosas. Seguramente de todos los yacimientos que contiene el Monte Bernorio, el principal y el más importante es la ciudad fortificada de la Edad del Hierro. Esta ciudad fortificada, ahora mismo ya tenemos documentado prácticamente todo su perímetro y otras zonas asociadas a ella, y estaríamos hablando de una ciudad fortificada que es de las más importantes de Europa, por su tamaño, por la importancia de los restos que contiene, por la importancia de la cultura material, es decir, de los objetos que recuperamos en ella, y también por la importancia del segmento histórico que nos cuenta a través de sus restos arqueológicos. Por si alguien no lo sabe, ¿la Edad del Hierro qué tiempo abarca? Bueno, la Edad del Hierro depende en qué zonas tiene una extensión u otra, ¿no? Temporal. Pero aquí en el norte de la península ibérica, igual que en el resto de la fachada atlántica europea, la Edad del Hierro comienza aproximadamente entre el siglo IX y VIII y termina en el momento en el que los romanos conquistan y destruyen esas culturas como entidades independientes, ¿no? Entonces, en ese momento consideramos que la Edad del Hierro se acaba y comienza la era romana. En realidad, sensu estricto, la Edad del Hierro continuaría algún tiempo más porque la sociedad romana no deja de ser otra sociedad de la Edad del Hierro del Mediterráneo, pero de la Edad del Hierro también. ¿Y qué tiene de importante el Monte Bernorio? ¿Por qué es el proyecto principal que estés desarrollando? Bueno, el Monte Bernorio es un, ya lo he dicho antes, un conjunto de yacimientos, pero en especial la ciudad fortificada de Monte Bernorio es un yacimiento que podríamos estar excavando durante un siglo sin ningún problema y quedarían zonas todavía por investigar, por excavar. Es un yacimiento muy grande en extensión, es un yacimiento que tiene una intensidad de ocupación muy grande, es decir, estamos hablando de que estuvo habitado al menos 9 siglos, aunque tenemos indicios de que en momentos anteriores ya estaban habiendo usos de la parte superior de la montaña. Podríamos estar hablando de unos 15 siglos antes de Cristo, tal vez un poquito más antiguo, lo cual lo hace muy antiguo. Cuando se produce una ocupación muy dilatada de un núcleo y se reúne una cantidad enorme de gente, nosotros podemos detectar fenómenos que en otros yacimientos más pequeños es imposible de detectar. Patrones de urbanismo, distribución del espacio, distribución o organización ritual del espacio de estructura urbana, construcción de defensas, construcción de saneamientos, la forma en la que se construyan las casas, dónde, de qué manera, qué es lo que tienen dentro, qué es lo que tienen fuera. Todo ese tipo de información solo se puede conseguir en un núcleo como este. Eso no quiere decir que solo haya que intervenir núcleos grandes, porque realmente lo importante de este trabajo es poder tener la información que dan los núcleos grandes y la información que dan los núcleos pequeños y otro tipo de informaciones. Asociados a un núcleo como el Bernorio también hay muchos espacios de cementerio, de necrópolis, y eso nos está dando también un montón de información sobre creencias, rituales, etcétera, etcétera. Y por eso, entre otras muchas cosas, es importante el Bernorio. Esto que veis aquí es lo que nosotros denominamos como Área 3 de Monte Bernorio.
Se trata de una terraza que limita con la muralla de defensa de la Acrópolis, de la parte más alta del conjunto de la ciudad fortificada, y dentro de esta terraza lo que hemos localizado son una serie de estructuras, de construcciones, de cabañas, de casas, como se quiera llamar, en principio viviendas donde vivía la gente. Entonces, para nosotros es muy importante porque nos dice cómo vivía la gente cotidianamente, pero también porque nos ha ayudado a descubrir cosas que en principio no conocíamos. Por ejemplo, que el tamaño de las casas en este tipo de ciudad es más grande que en otros tipos de ciudades similares de otros lugares del área céltica de la península ibérica, que es cómo estaban construidas, particularidades que tienen, y luego sobre todo, insisto, la cultura cotidiana, ¿no? La cultura material cotidiana, es decir, los objetos que se manejaban cotidianamente en la vida dentro de la ciudad y que muchos de ellos se rompían y quedaban distribuidos como basura alrededor de las casas, o bien que en el momento de conquista por parte de los romanos y destrucción de la ciudad quedan dentro de las cabañas quemadas, destruidas, pero fosilizadas, y nos indican cómo vivía la gente en ese momento del final de la ciudad. ¿Cuánta gente podía vivir en este castro? Bueno, el número de habitantes que puede vivir en un núcleo como este es muy difícil de calcular, porque hay que pensar que las necesidades de espacio son completamente distintas a las de las sociedades actuales. Nosotros vivimos dentro de casas y estas personas no vivían dentro de casas. Dentro de las casas hacían 1 o 2 comidas y dormían. El resto del tiempo estaban realizando otras actividades fuera. Solo en el invierno, que tampoco es que fuera corto, pasaban mucho tiempo dentro de las cabañas, suponemos que haciéndose visitas unos a otros o reunidos en grandes cabañas comunales que existían. Según el enfoque que tiene cada investigador, se le asignan más número de personas o menos número de personas a las viviendas. Como las de aquí son grandes, nosotros pensamos que aquí vivían muchas personas por cada casa. En todo caso, si atendemos a la extensión del núcleo, debemos de empezar a hablar de miles de habitantes, varios miles de habitantes. Entonces, tal vez manejar un número entre un mínimo de 2.000 y un máximo de 5.000, pues a lo mejor sería el ámbito en el que nos tendríamos que estar moviendo. Ahora estamos en el área 4 de Montevernorio, que es un espacio que para nosotros es muy interesante. Y es muy interesante porque es un área donde al excavarlo hemos encontrado una gran grieta natural que fue utilizada con toda probabilidad para fines rituales. Previo o anterior al desarrollo de las ciudades, los espacios donde esas ciudades se desarrollan, las montañas donde esas ciudades se desarrollan, han tenido un espacio como este, un lugar como este, en el que se hacían ceremonias religiosas. El origen de estas grandes ciudades fortificadas es que primero han sido un lugar donde existe un santuario. Y ese carácter sacro del espacio de la montaña sirve para que la gente se reúna aquí a vivir juntos, formando estas grandes ciudades que son también grandes comunidades humanas. Mira, por ejemplo, esto es un hueso quemado. Normalmente sería de animal, pero también puede ser humano. Y aquí tenemos un trozo de cerámica torno. Todo el Vernorio es un gigantesco depósito de los restos de la vida cotidiana de las personas que vivían aquí. Y esto es lo que lo hace tan rico, y por eso este yacimiento merece respeto y merece que los restos sean respetados para poder reconstruir el pasado de nuestros antepasados, ¿no? Es la vida de los que nos precedieron. Por eso nosotros siempre pedimos a la gente, por favor, respeto, que dejen las cosas donde están, que no se lleven souvenirs, por supuesto, que no expolien los yacimientos, que no se dediquen a saquearlos y a llevarse los materiales que hay dentro de ellos, porque es nuestro pasado colectivo. Aquí a mis espaldas vemos esa plataforma que tenemos aquí. Esto es el campamento romano de Castillejo. Es el campamento desde el que se hizo el ataque a Montevernorio. Es el campamento, que sepamos, más grande en extensión de toda Europa. Es un campamento de campaña donde se reunieron las legiones antes de atacar, asaltar y posteriormente destruir el Vernorio. Es uno de los sitios también muy importantes dentro del conjunto arqueológico que forman todos los yacimientos de la zona del Vernorio, y es, como digo, uno de los campamentos en extensión y por la importancia de la batalla que se desarrolló más importantes de Europa.
cabe la posibilidad de que en este campamento estuviera Augusto o bien el general que Augusto delegó para dirigir el ataque contra Montevernorio. En todo caso, es excepcional que todo este conjunto se conserve como se conserva ahora. Bueno, en el Vernorio no solo hay restos de la Edad del Hierro, también por la importancia estratégica que tenía este lugar, en la Guerra Civil fue línea de frente y fue una de las posiciones claves de la zona central del Frente Norte. El Vernorio fue una posición muy disputada, fue campo de batalla durante casi un año entero, y entre el 36 y el 37, y dejó restos. Esa batalla, esas posiciones de combate dejaron restos, como es esto que vemos aquí, que es uno de los refugios donde dormía la tropa que estaba aquí defendiendo la línea de frente. En este caso, estos refugios son ya de cuando los nacionales han conquistado y están defendiendo el Vernorio para que los republicanos que están al otro lado no lo tomen. Estos refugios eran semisubterráneos, tenían muros de piedra, recubiertos con tablazón de madera. La cubierta era también de madera, apoyada en estas piedras que vemos aquí, que todavía se conservan. Y para mantener la temperatura interior, pues construían unas pequeñas cocinas o unas plataformas con este ladrillo refractario, con lo que calentaban el interior de los refugios. Hay que pensar en el frío que pasarían aquí en el invierno del 36-37. Esto que tengo aquí es un trozo de tejado de prefabricado de fibrocemento, lo que conocemos popularmente como uralita, y es con lo que se hacían los techos de estos refugios. Obviamente no solo estaban cubiertos con uralita, la uralita por encima tenía sacos terreros, tenía piedras o tenía tapín, es decir, la capa vegetal que se arrancaba y se colocaba encima de los refugios para camuflarlo y también como aislante y protector contra los ataques sobre todo de la aviación. El Vernorio no tiene ninguna protección, es un páramo muy plano y los republicanos tenían la superioridad aérea y lo castigaban mucho con ataques de aviación. Y aquí es donde dormía y pasaba su tiempo libre las tropas que pelearon aquí. Esto que tenemos aquí detrás es la torre del fuerte romano que las legiones romanas dejan instalado aquí una vez que han conquistado y han destruido el núcleo indígena, ¿no? El núcleo céltico. Entonces es interesante porque tanto el valum, es decir, la fortificación, el muro de fortificación del fuerte romano, como esta torre, tienen tres fases diferentes. Al principio es una construcción de tierra, después se construye con piedra y finalmente se refuerza y se amplía. Esto quiere decir que los romanos en principio tenían pensada una campaña más o menos rápida, pero que luego las cosas se complican y al final el fuerte va a quedar muchísimo más tiempo de lo que se había pensado en el diseño inicial. La torre es muy interesante porque es una torre de señales. El control visual que tenemos en el Vernorio gigantesco serviría desde esta torre para ver prácticamente todo alrededor, unos entre 20 y 40 kilómetros, se puede controlar alrededor los días despejados, y también serviría como almacén de grano y lugar para hacer señales entre los distintos puertos militares romanos que había. Ahora mismo sabemos que el paso de la cordillera estaba controlado por una serie de fuertes romanos que han sido documentados tanto a este lado de la comunidad de Castilla y León, en el norte de Palencia, como en el lado de Cantabria, y desde esos campamentos romanos había contacto visual entre unos y otros y podían comunicarse por señales luminosas, reflejos o antorchas por la noche para darse a la alarma o alertas o cualquier tipo de cuestión. Es muy interesante porque se conserva bastante bien, pese a que ha habido alteraciones importantes y en la guerra civil fue afectado por el fuego de artillería, etcétera, pero se conserva bastante bien y es un documento único de las guerras cántabras. Pues uno de los hallazgos probablemente más trascendentes de los muchos que hemos realizado en el Montevernorio, un sitio como este da muchos hallazgos trascendentes, sea el de la tésera de hospitalidad del Vernorio. Trascendente por muchos motivos. En primer lugar y sobre todo porque es un documento escrito y por primera vez se ha podido documentar y demostrar científicamente que estos pueblos utilizaban la escritura. Utilizaban un alfabeto ibérico adaptado a la lengua céltica y escribían textos en lengua céltica. Por cierto, una lengua céltica que probablemente, está muy claro que es lengua céltica, pero probablemente sea un dialecto propio del norte de la península ibérica. Hay ingredientes para
para apuntar en esa dirección. La trascendencia del hallazgo fue enorme. Por primera vez se pudo documentar que los pueblos del norte de la península ibérica, al contrario de lo que se decía, tenían escritura, y no solo escritura, sino que la tésera demuestra que escribían habitualmente, porque la persona que lo escribió de un modo que no deja lugar a dudas que tenía destreza en la escritura, ¿no? Nosotros pensamos que habrá más hallazgos de este tipo. Sabemos que hay otros textos similares, que Eduardo Peralta ha publicado recientemente uno, pero tenemos la esperanza de que aparezcan más. El que aparezca un documento de este tipo en un yacimiento importante como el Vernorio, con todos los elementos de control que hay que tener sobre ese tipo de piezas y después de haberle realizado todos los análisis necesarios para demostrar que es una pieza legítima, establece un antes y un después en la arqueología de los pueblos del norte de la península ibérica, porque cambia completamente la concepción que teníamos sobre estos pueblos. Guajes, ya sabéis que estas cosas siempre andan un poco escasas de fondos, así que si alguien quiere hacer una donación, una contribución, pues en el blog del proyecto INVEAC, os voy a dejar abajo la descripción, pues podéis hacer una donación, incluso si tenéis una casa por aquí cerca y os apetece venir unos días a echar una mano, pues consultáis con ellos si se puede en ese momento coger voluntarios para tirar de pala y aprender un montón de cosas súper interesantes con esta gente, porque de verdad que están haciendo un trabajo estupendo. Que ya sabéis que el pasado es importante también para que nuestro futuro sea mejor. Conocer lo que ha ocurrido antes nos ayuda mucho, y aparte que es cultura de todos, es trabajo de todos, y que bueno, que hay que intentar fomentar estos proyectos para que tengamos un conocimiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo profundo. Y aquí nos vamos a despedir. Quechu, ha sido un placer. Igualmente. Me ha gustado mucho que me hayas explicado todo esto, aunque el vídeo dure poquito, llevo aquí ya toda la mañana y he aprendido un montón, y espero que la cosa vaya adelante y podamos hacer algún vídeo un poco más curioso en el futuro, porque hay cosas para contar aquí. Sí. Muchísimas gracias. A vosotros por vuestro interés. Y hasta luego, guajes.